La fuga de Pascal Payet es una increíble historia real que conmovió al mundo. Es la historia de una audaz fuga en 2001, cuando el delincuente Pascal Payet orquestó su propia fuga de una prisión de máxima seguridad en el sur de Francia. Con un solo cómplice y sin ayuda externa, logró escapar de un centro considerado a prueba de fugas durante décadas. Su audaz plan, lleno de hábiles adaptaciones e ingeniosas improvisaciones, lo convirtió en una de las fugas de prisión más atrevidas de la historia moderna. Esta es la historia de la increíble fuga de Pascal Payet, un emocionante relato de intriga, determinación y audacia. La prisión de Luynes, en el departamento francés de Bouches-du-Rhône, es un lugar cargado de historia. Construida en 1750, recuerda un pasado cruel en el que se castigaba y disciplinaba a los presos con métodos severos. El edificio ha experimentado muchos cambios a lo largo de sus más de 2 siglos de funcionamiento, pero los principios subyacentes del encarcelamiento permanecen prácticamente inalterados. A lo largo de los años, la prisión ha servido para encarcelar a delincuentes, disidentes políticos y prisioneros de guerra, lo que permite hacerse una idea de cómo funcionaban los sistemas judiciales europeos antes de los tiempos modernos. Esta imponente estructura, construida con las últimas tecnologías y medidas de seguridad, fue considerada en su día la prisión más segura de la región, con fama de ser prácticamente a prueba de fugas. Sin embargo, todo esto cambió con la audaz fuga de Pascal Payet, que se convirtió en el primer preso de la historia de la cárcel de Luynes en fugarse. Su hazaña cautivó a la opinión pública y puso en el punto de mira a la prisión, considerada vulnerable y necesitada de mejorías. La fuga de Pascal Payet suscitó un acalorado debate sobre la seguridad en las cárceles y la eficacia del sistema actual. Pascal Payet es un famoso delincuente francés conocido por sus espectaculares fugas de prisión en helicóptero. Pascal Payet nació en la bulliciosa ciudad francesa de Montpellier, dando paso su infancia rodeado de los sonidos y las vistas de la ciudad. Sin embargo, su familia se trasladó pronto a la encantadora ciudad de Lyon, donde pasó sus años de formación. Fue allí donde Pascal Payet conoció por primera vez el rudo mundo de la delincuencia, que más tarde moldearía su vida de un modo que nunca habría imaginado. Al crecer, Pascal Payet se trasladó a Marsella, donde se mezcló con la gente equivocada. En 1988 fue condenado por un delito violento e ingresó a la prisión. Sin dejarse intimidar por su experiencia entre rejas, Pascal Payet siguió delinquiendo y fue condenado de nuevo en 1993 por conspiración. Participó a un audaz atentado contra un furgón blindado del Banco de Francia en Salon de Provence, en el que murió trágicamente un guardia. A pesar de la gravedad del delito, Pascal Payet siguió eludiendo a las autoridades hasta que finalmente fue detenido junto con Éric Alvoreu en París en enero de 1999. A partir de este momento, la vida de Pascal Payet nunca volvería a ser la misma. Fue condenado a una larga pena de prisión y encerrado en algunas de las instalaciones más seguras de Francia. Sin embargo, incluso entre rejas, Pascal Payet siguió acaparando titulares, convirtiéndose en el primer preso de la historia de Francia en fugarse no de una, sino de 2 cárceles. Pascal Payet saltó a los titulares de todo el mundo en 2001 cuando se fugó de la cárcel. Fue una fuga audaz y atrevida que conmocionó a toda Francia. Payet cumplía una condena de 30 años por terrorismo y asesinato, pero logró fugarse de la cárcel utilizando un helicóptero secuestrado. En su espectacular fuga, un cómplice lo recogió y lo sacó por el aire del recinto penitenciario. De la noche a la mañana, Payet se convirtió en una leyenda, apareciendo en programas de televisión y periódicos de todo el mundo. En Francia, algunos lo consideraron un luchador revolucionario por la libertad y lo celebraron como una figura heroica. Su fuga dio lugar a una persecución internacional y la policía emitió órdenes de detención contra él. Sin embargo, la libertad de Payet no duró mucho. En octubre de 2003, uno de sus cómplices fue capturado y llevado a París para ser interrogado, ya que las autoridades querían mantener a Pascal entre rejas. Ese mismo año fue localizado y detenido mientras visitaba a un amigo en España. Sin embargo, la determinación de Pascal no se frustró fácilmente. En abril de 2003, Pascal organizó otra audaz fuga en helicóptero, esta vez para liberar a Frank Perletto, Michael Valero y Éric Alvoreu de la
prisión de Luynes. Los tres habían sido detenidos con Pascal en 1999 y este estaba decidido a ayudarles a escapar. En una audaz operación, los cuatro fueron secuestrados en helicóptero y las autoridades quedaron, una vez más, estupefactas. Sin embargo, su libertad duró poco y fueron capturados 3 semanas después. En enero de 2005, Pascal fue condenado a 30 años de prisión por el asesinato de un guardia ocurrido en 1999 junto con el secuestro del furgón blindado en 1997 en Salon de Provence. A pesar de estar entre rejas, Pascal no se contentó con sentarse tranquilamente en su celda. En diciembre de 2005 publicó en su blog una carta abierta titulada La saga de mis traslados, en la que criticaba las condiciones de su encarcelamiento. Había iniciado una huelga de hambre en una prisión de Metz en protesta por haber sido trasladado 9 veces en 30 meses. Su carta fue una poderosa declaración contra las duras condiciones del sistema penitenciario y llamó la atención sobre la difícil situación de presos como Pascal. En 2007, Pascal Payet era uno de los presos más atencionados y vigilados de Francia. Se había ganado la reputación de delincuente audaz y astuto, por lo que nunca permanecía en la misma prisión más de 6 meses. Para garantizar su seguridad, Pascal era un preso que se mantenía en régimen de aislamiento y estaba sometido a una vigilancia reforzada. A pesar de las estrictas medidas adoptadas para mantenerlo entre rejas, Pascal siguió planeando otra fuga. El 14 de julio de 2007, el país celebraba el Día de la Bastilla, fiesta nacional que conmemora el asalto a la prisión de la Bastilla en 1789. Fue ese día cuando Pascal y sus cómplices ejecutaron la fuga más audaz de la historia de Francia. Era una noche oscura y tormentosa en Grasse, Francia, cuando de repente la paz se vio interrumpida por el estruendo de un helicóptero. En plena celebración, 4 hombres enmascarados secuestraron un helicóptero en el aeropuerto de Cannes-Mandelieu y se dirigieron a la prisión de Grasse, donde Pascal estaba recluido en régimen de aislamiento. Los guardias se apresuraron a subir al tejado del centro de alta seguridad para investigar el alboroto. El helicóptero descendió en picado y, en un movimiento audaz, sacaron a Pascal de su celda y se lo llevaron hacia la libertad. A pesar de los valientes esfuerzos de los guardias, la operación terminó en solo 5 minutos y Payet, de 43 años, que seguía cumpliendo una condena de 30 años por el asesinato durante un atraco a un furgón blindado en 1999, no aparecía por ninguna parte. El helicóptero aterrizó en la localidad de Brignoles, donde Pascal y sus cómplices huyeron del lugar. El piloto salió ileso, pero las autoridades quedaron estupefactas. 2 días después de su fuga audaz, se emitió una orden de detención europea contra Pascal Payet. La noticia corrió como la pólvora y el país quedó conmocionado. La fuga de Pascal Payet provocó un gran revuelo en todo el país y su persecución fue una de las mayores de la historia de Francia. Las arriesgadas y peligrosas escapadas de Pascal Payet terminaron en septiembre de 2007, cuando fue capturado en la localidad de Mataró, cerca de Barcelona, España. Fue trasladado a custodia francesa junto con 2 de sus cómplices y encarcelado en un lugar secreto por razones de seguridad. En junio de 2008, el Tribunal Penal del Departamento de Alpes Marítimos condenó a Payet a 15 años de prisión, sin posibilidad de libertad anticipada, por una serie de robos a mano armada y agresión a agentes de policía durante su tiempo como fugitivo. Y en abril de 2011, el Tribunal Penal de Bouches-du-Rhône añadió 5 años más a la condena de Payet por su fuga de prisión en 2007. Sus cómplices también se enfrentaron a años de cárcel, mientras que otros presos considerados cómplices de la fuga recibieron penas menores. A pesar de su infame reputación, las increíbles fugas y hazañas delictivas de Payet tuvieron un profundo efecto en el sistema de justicia penal francés y en toda la nación. Su audacia y astucia asombraron a la gente. Sus audaces hazañas captaron la atención de muchos y su historia fue objeto de numerosos programas de televisión y artículos. El proyecto Conejo Blanco, original de Netflix, incluyó incluso un episodio sobre él, en el que el presentador Grant Imahara narraba la historia mientras el actor francés Thierry Brouard la recreaba. La historia de Payet sigue siendo una fuente de inspiración para quienes admiran las personas
hazañas audaces e intrépidas. Su legado como cerebro criminal y hombre que se atrevió a desafiar los límites de la ley perdurará para siempre. Sin embargo, su sed de libertad acabó siendo su perdición, ya que fue llevado ante la justicia por sus crímenes y obligado a pagar el precio de su vida delictiva.